Gracias, Omar, y ya compartimos los estudios con el señor Bernor Muñoz. Él es asesor global de educación de Plan Internacional, fue relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Bernor, buenos días, bienvenido y un gusto tenerte aquí en nuestro país. Muy buenos días, sí, es un gran placer estar de nuevo en Paraguay, especialmente en su programa. Bueno, y ya en este caso tu venida tiene directa relación con un encuentro que van a tener aquí en nuestro país varias organizaciones civiles que están trabajando en los derechos también de niños, adolescentes en torno a la educación sexual. Ya también, por supuesto, con presencia o con participación del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, efectivamente, es una oportunidad magnífica que las organizaciones de la sociedad civil del Paraguay están abriendo y por supuesto con el liderazgo del Ministerio de Educación. El tema de educación sexual es un tema muchas veces polémico, delicado, por supuesto, pero en el que definitivamente hay que tomar acciones para poder avanzar en la realización del derecho humano a la educación que todas las personas tienen, y el tema de la educación sexual no es una excepción. Así es que estamos felices de colaborar desde Plan Internacional con este proceso. Ahora, hablamos en este caso de la educación como un derecho fundamental, es decir, recibir la información precisa y que ese derecho esté garantizado también para nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Sí, el derecho a la educación no se refiere únicamente al acceso a la educación. Es decir, no podemos conformarnos con que los niños, niñas, los adolescentes estén en las aulas. También debemos entender que el derecho a la educación tiene que ver con los contenidos de la educación y con la calidad educativa. Y por supuesto que la educación para la sexualidad integral, holística, es parte integral de ese derecho humano. Hoy estamos hablando de una situación bastante delicada en Paraguay, al menos en el ámbito educativo formal. Se registran deserciones, especialmente de las niñas, a causa de embarazos no planificados. Recae precisamente en las niñas también todo el proceso de crianza. Se hace un énfasis especial en la situación de las niñas. Y por otro lado también lo que hoy ya maneja, los datos que manejan las autoridades sanitarias en torno a transmisión de enfermedades sexuales. Es necesario hablar de esto en las aulas, es necesario que rompamos los mitos, quizás algunos tabúes, Bernor, que existen todavía dentro de las propias comunidades. Bueno, yo creo que usted lo ha dicho con las palabras exactas que describen perfectamente por qué la urgencia de la educación sexual, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. La violencia contra las niñas, las mujeres, es una pandemia. El tema del abuso sexual contra las niñas y las adolescentes es un tema de todos los días en nuestros países. Las investigaciones más recientes en el Paraguay arrojan datos muy preocupantes sobre el embarazo temprano no deseado de las adolescentes. Lo que todavía no se ha profundizado es que buena parte de estos embarazos se produce a partir de condiciones de abuso, porque son relaciones de adultos con niñas, con adolescentes. Y por supuesto la educación sexual es un elemento absolutamente fundamental para revertir este proceso. Estamos hablando de una educación sexual científica, objetiva, ¿no? Que permita ofrecer a las personas información que les capacite para tener una vida feliz. ¿Cómo seguir avanzando, Bernor, en torno a un consenso entre organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas, el propio Ministerio de Educación y Cultura, también lo que significan las instituciones religiosas en torno a un plan de educación sexual? ¿Cómo avanzamos? Bueno, yo creo que el avance lo está mostrando en este momento el Ministerio de Educación, una política pública en materia de educación sexual integral, es un primer paso. La necesidad de que esta política llegue a todos los sectores, no únicamente a los niños y las niñas, también a las personas adultas, también a las personas con discapacidad, que tienen una vida sexual activa y que también son sujetos de este derecho fundamental. Y evidentemente hay que construir estos esfuerzos no solamente en los espacios educativos, sino también en las comunidades
y al interior de las familias. Es decir, todas las personas deben estar involucradas en este proceso. Ahora, va a requerir también acciones quizás del Ministerio de Educación con otras, como el Ministerio de Salud y otras instituciones, la Secretaría de la Juventud, a que pueda existir realmente un plan que pueda ejecutarse a nivel país. Sin duda alguna, se trata de una política pública, de una política nacional, interinstitucional, que abarca, por supuesto, los temas de salud, sexual y reproductiva especialmente, y los derechos de la juventud. Así es que, correctamente usted lo ha dicho. ¿Qué es una política pública? ¿Cómo se diferencia una política pública de una política de Estado, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, las políticas públicas son políticas de Estado, ¿verdad? Se derivan de las obligaciones centrales que tienen los Estados en materia de derechos humanos, en este caso. Estas obligaciones, establecidas no solamente en la Constitución de la República del Paraguay, sino en los diferentes tratados internacionales, hacen que el Estado desarrolle una serie de principios y de líneas de acción que permean todo el quehacer social y todo el quehacer comunitario. Esta política pública es de carácter obligatorio en la medida en que inspira muchas acciones concretas en diferentes instituciones. Hablamos de un plan que debe respetarse a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las autoridades, un plan que debe quedar incluso a largo plazo. ¿Cómo no? Este plan existe, es el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que fue adoptado por el gobierno anterior. Sí. Así es que este gobierno sabiamente está desarrollándolo, está acometiendo las acciones que se necesitan para responder al plan, y va más allá de los gobiernos y está firmemente incorporado en el quehacer público en general. En tu caso, te ha tocado estar en años anteriores haciendo también una relatoría de lo que ocurría en Paraguay. ¿Podemos reiterar esas recomendaciones de lo que fue también tu presencia como relator de la ONU en nuestro país? Sí, efectivamente hice una misión oficial en el año 2009, siendo relator especial de la ONU. Se trató de una misión que cubrió muchos aspectos del tema del derecho a la educación. Entonces, una de las recomendaciones centrales se refería a la necesidad de mejorar el presupuesto para la educación. Fundamental.